Buenos días, nuevamente estamos aquí en este espacio, la mañana austral, en un espacio que vamos a dedicar en estas jornadas de día martes a conversar con actores relevantes de la actualidad política nacional porque son decisores, porque tienen que ver con temas que nos involucran a toda la nación y a todas las regiones. Y por eso queremos tener un contacto permanente con esos actores. Hoy está con nosotros el senador Manuel José Osandón. Senador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenos días, ¿cómo Buenos estás? Muy días. bien. Qué gusto saludarle. El, Igual, igual. no- bueno, el senador Osandón es archiconocido, ¿no? Lo hemos visto en distintos momentos políticos del país haciendo protagonista y lo más reciente, ¿no? Es la presidencia del Senado hasta el 11 de marzo, el cambio de gobierno, un gobierno que tiene que asumir una agenda muy intensa desde el primer minuto, una oposición que además se articula, se trata de articular lo más rápido posible, ahí hay distintas evaluaciones. Y estamos viviendo un momento político tan distinto, ¿no? O sea, entre lo que le tocó vivir como presidente del Senado, ¿qué le parece? ¿Cómo está? Mira, lo que pasa es que cuando tú eres presidente del Senado, de un color distinto al presidente de la República, es distinto porque tienes que articular. A mí me tocó una cosa muy complicada, pero Ujú. nos fue bien, que fue la campaña presidencial, una campaña bastante polarizada, y nosotros logramos sacar la discusión del Senado de la campaña. O sea, nadie me puede decir a mí que durante la campaña presidencial en el Senado hubieron discusiones, descalificaciones, o digámoslo en forma sencilla, la campaña presidencial no entró al Senado a la pelea del Senado. Y Ujú. vimos a precandidatos y candidatos pasearse por el Senado con su gente sin ningún problema. Y eso fue muy interesante porque era parte de lo que yo había conversado con el presidente Boric, Ya, de en el ya. fondo proteger la institucionalidad, que esto no era ni para la izquierda ni para la derecha, sino que esto tenía que mantenerse fuera porque el Senado, que lo quisieron eliminar, fue fundamental para la estabilidad en la constituyente, fue fundamental. Entonces había que demostrar que el Senado iba a estar a la altura y que esto no se iba a usar ni para la izquierda, ni para la derecha, ni para nadie, sino que el tema democrático estaba afuera, siendo el palacio de la democracia, pero nosotros en ese minuto nuestra responsabilidad es el futuro de Chile, no el futuro del candidato que nos gusta. Y Y eso, eso ¿sí? lo hicimos bien, nos resultó y bueno, Ya. me siento muy orgulloso de eso. Yo diría que sí, efectivamente se reconoce además ese rol en su momento. La pregunta es si el escenario del mundo da para eso en el futuro, porque pareciera ser que en general los análisis y todo aquello habla de un momento totalmente polarizado, con situaciones extremas incluso en algunos lugares. Y la preocupación siempre es cómo nosotros nos paramos en ese escenario, que es un escenario más complejo, con las superpotencias disputando zonas de influencia, digamos, ¿no? Entonces, ahí siempre Mira, es una temática eso. yo tengo una visión sobre eso, porque a mí lo que me preocupa en política, ya sea política internacional Ujú. o política nacional, es el uso de la violencia. Ajá. Entonces, no porque uno sea grande, puede hacer lo que quiera en el mundo, y no porque uno sea oposición en un país, usa la violencia para su oposición. Nosotros no hicimos ni jamás hemos usado la violencia como oposición. Y tuviste que no existieron tomas ni nada, ni un escándalo cuando estuvo el presidente Boric. Todo lo contrario. Claro, o sea, hay una lectura además y una reflexión intensa que está produciendo y eso es muy bueno que suceda así además. Por eso nosotros también queremos sumarnos a la agenda nacional en función de ser precisamente un espacio como tienen que ser, digamos, espacios de conversación y de diálogo. Y los actores Y no políticos tiene por qué son, estar de son acuerdo, pues. centrales, claro. Uno puede estar en contra de ciertas cosas, ¿no? Sí, claro. Mira, hay un ejemplo súper claro. El tema del metro y la benzina. Aquí tú políticamente puedes tomar un montón de decisiones. Endeudar al país un poco, endeudarlo harto, no endeudarlo nada. Ahí hay una discusión política y técnica. Ujú. Y el que está a cargo tiene que asumir.
En el caso del presidente Kast, con su equipo dijeron, no, no vamos a endeudar este país porque estamos con problemas económicos y vamos a apechugar, como decimos en el campo, el chaparrón de esta cuestión de las bencinas. Yo creo que le ha salido bastante más caro de lo que creían, Sí, claro. Sí. pero si ellos son capaces de demostrar en el futuro de que la decisión que tomaron fue valiente y dura, que tuvieron un tremendo palo, pero eso significó de que el país se levanta y que no se endeuda hasta el cogote, si lo demuestran, van a salir bien parados. Fíjate que este ejemplo lo veía con un amigo que me lo topé, que tenía un buen vivir, y lo veo en muy malas condiciones. Bueno, y uno le pregunta, ¿qué te pasó? Entonces ahí me dice, es que me endeudé más de lo que podía y al final terminé perdiendo todo. Ese puede ser un análisis interno, pero políticamente hay que ser capaz de defender esas tesis y, ¿cómo se llama? Y defenderla y demostrar que los efectos que tú dijiste que iban a pasar, pasaron. Ujú. Y Y si no pasan, bueno, ahí tenés que asumir las consecuencias y te van a cortar la cabeza. claro, ahora estamos en un momento en que probablemente, o sea, estamos comenzando el periodo parlamentario, el periodo legislativo, estamos comenzando el gobierno. En rigor, tenemos un espacio-tiempo, por lo menos mediano, para poder o ponernos de acuerdo respecto a algunos temas en Chile o establecer claramente cuáles son los desacuerdos, digamos, y ejercer la democracia en el Parlamento, etcétera. O sea, la posibilidad todavía está abierta de que se haga un periodo Abs- legislativo muy activo de parte de, Absolutamente. de los parlamentarios, digamos. Eso, Lo que eso, sí, ¿cómo lo ve usted? yo noto una oposición muchísimo más dura en ¿Ya? las conversaciones internas que la que teníamos nosotros. ¿Ya? O sea, eh, por lo menos a mí me tocó, eh, o sea, ser absolutamente proactivo con el presidente Boric, Ujú. porque además yo tengo entendido, y es algo que creo, que sea el presidente de la República, quien sea, le va bien, nos va bien a todos, po. Sí, Y si exacto. lo hacemos un bar, nos va mal a todos después, pues, si es que porque esta cuestión es uno más uno, no. Y esperemos que eso funcione con una oposición que sea muy proactiva y que no sea destructiva. Eso es importante. Yo por lo menos me siento muy orgulloso, a pesar de que recibí críticas muy fuertes, porque yo no era partidario del presidente Boric, para nada. Y pienso, le diría que muy distinto a él. Ujú. Pero mientras fue presidente, mi rol como presidente del Senado era ser proactivo, no era destruirlo, no era que le fuera mal, pues. Todo lo contrario, que le fuera bien. Y eso hice. Y me siento orgulloso de haber hecho eso. El Senado en todo caso es un espacio donde eso se produce de una manera totalmente distinta a la Cámara, digamos, ¿no? O sea, se discute de otra manera también, ¿no? Es mucho más respetuoso. Sí, sí, totalmente. Espero que se mantenga. Eso es lo que queremos, que eso se mantenga. Ujú. Y eso no quiere decir que tú estés vendiendo tus principios o estés tapando algo. Todo lo contrario, es conversar, es llegar a acuerdos. ¿Y cómo? No es, no es Ujú. oponerse por oponerse. Usted es del mismo partido, pero Paulina Núñez está en la presidencia del Senado en este minuto. Me imagino que hay una buena evaluación también de lo que ha sido este momento, que no ha sido fácil, como hemos dicho. A ella muy difícil, sí, po. Tiene Mm, que hacerlo, ella tiene que coordinar todo este tema que hemos conversado, sí. porque aquí hay que poner de acuerdo a los buenos y a los malos, Claro. a los que quieren pelear, a los que quieren joder, a los que quieren ayudar. Hay un tema, Sí, senador. la Sí, política es el reflejo de la sociedad, claro. es el reflejo de la Exacto. sociedad. Senador, hay un tema que lo habíamos planteado antes de la entrevista que me parece que es relevante volver sobre él porque estuvo en la agenda muy presente en las campañas, pero que no parece estar tan resuelto, por lo menos en términos de acción legislativa, digamos, por decirlo de alguna manera, que es el tema de las migraciones, digamos, ¿no? Y de las dificultades que hemos tenido como país para poder abordar el tema, porque en definitiva podemos abordarlo de distintas maneras, pero
convengamos en que no ha sido fácil para el país tomar una decisión, digamos, respecto de qué hacer, cómo enfrentar la situación de la irregularidad, etcétera. Ese es un temazo. Y es un temazo porque el gobierno asumió un compromiso que la gente quiere y que esto tiene, a mi juicio, dos patas. Una, que los que entraron por la ventana tienen que irse. Y si quieren volver, tienen que entrar por la puerta. Y lo otro, tolerancia cero con los delincuentes de afuera, de adentro y de afuera. Y eso no es fácil. No es fácil porque el cambiar el estatus migratorio, o sea, para que hablemos en simple, que alguien entre por la ventana y adentro arregle los papeles, eso en ninguna parte del mundo se permite porque sería la cueca en pelota, o sea, sería un desastre, ¿no es cierto? Entonces lo que hay que hacer es buscar condiciones para que la buena gente que está acá pueda salir de Chile y pueda ingresar si quieren volver, pero por la puerta, cumpliendo con todo como corresponde. Y eso no es fácil. ¿Por qué? Porque en Chile yo diría que el servicio de migraciones nunca se le dio la importancia que tenía. Está súper atrasado. Faltan programas computacionales, falta mucho, mucho. Entonces eso hay que meterle mucho ingenio, hay que meterle plata, cosa que falta, y trabajar con mucha fuerza eso. El tema de las migraciones, o sea, hay otra cosa que está asociada y es que lo mencionaba el senador Manuel José Sandón, que está con nosotros, además senador por la región metropolitana, ya hablaremos un poco de ello. Tiene que ver con el crimen organizado. O sea, el crimen organizado es un problema en el mundo. El crimen organizado es un problema del mundo, sí, pero siempre cuando hablamos del crimen organizado hablamos de migración. Y son dos cosas distintas. Nosotros tenemos en Chile una problemática, sobre todo, mira, el 75% son venezolanos, ¿ya? Y son venezolanos que en el fondo, para mí, más que migrantes, son refugiados. ya. Es gente que arrancó, no es gente que migró. Ellos arrancaron de su país, que si tuvieran las condiciones, ellos volverían a su país. Entonces, no es el trato del migrante que fue con su familia y buscó expectativas, ¿no? Ellos, a mi juicio, están arrancando. Y eso no quiere decir que sean delincuentes. No, claro. Pero es que la gente ha como internalizado que hablar de migración son crimen organizado. Está vinculado, claro, por eso lo Y planteaba. el problema del crimen organizado ¿sí? está en Latinoamérica, si no, un problema en Chile. Está la grande en todos los países de Y en Latinoamérica. todas las grandes capitales, además, digamos, o sea, Está la funcionan, grande, claro, sí. funcionan así. Y senador, nos quedan unos minutitos nomás, pero me parece que es relevante porque yo recuerdo el año pasado estuvimos en el encuentro de las regiones, ¿se acuerdan? En Concepción, en su Sí. momento, en plena campaña presidencial, estuvieron los Así candidatos, es. etcétera. Pero estábamos representando a la universidad en ese minuto allí y estábamos con el rector, que sí, había gente de la universidad, de los consejeros regionales de aquí, del gobierno regional. Usted estuvo como presidente del Senado, hizo una locución bien directa, como es su estilo, ¿no? Y es muy interesante preguntarnos, y este es un signo del espacio también radial aquí en Radio Watch, es qué pasa con las regiones, ¿no? En términos de el activo, el capital humano, la formación, etcétera, la capacidad que hay de los gobiernos regionales incluso de poder enfrentar situaciones de precariedad en muchos casos, ¿ah? En algunos temas. Entonces, yo sé que tiene una reflexión al respecto. No, fíjate que el tema de los gobiernos regionales, como se ha enfrentado, no ha sido la solución que se soñó. O sea, creo que casi, te diría yo que la intendencia asociada al Gran Santiago conseguía más cosas que... Lo que a mí me preocupa, y que lo dije ahí, Ujú. es que donde voy
la excusa es llorar contra Santiago. Claro. Y eso no le funciona en nada porque el capital que ustedes tienen, la calidad de vida que ustedes tienen es una maravilla, muchísimo mejor que Santiago. Y Santiago se llena y se llena y se llena de gente, no es capaz. Entonces, claramente, tienen que haber estrategias, ¿cómo se llama? Diversa, Que sean desarrolladoras, claro. porque cada región tiene distintas condiciones Y capacidades, claro. y capacidades que son tremendas, y hay que desarrollar más, y gracias a Dios hay muchas ciudades que se han ido desarrollando, sobre todo, por ejemplo, el caso de usted con una tremenda universidad. Y eso, si tú lo comparas con otras comunas o regiones, es un plus tremendo. O sea, una región que tiene una universidad como la Austral tiene un plus de desarrollo completamente distinto a una región que no tiene esa capacidad, una universidad. Entonces, ojalá en el futuro las grandes ciudades tengan universidades competitivas, que investiguen, que tengan paper, no solo que den cursos, que Ujú, sean claro. como se miden las universidades en Europa. Si en Europa más que por los alumnos, se mide por la investigación que hacen. Yo me acuerdo, cuando yo tenía 18 años, hace muchos años, fui a hacer un curso de diseminación artificial a la Universidad Austral. Claro, un Y era referente. lejos, lejos el Ah, mejor curso de Chile en eso. sí, claro. Sí. Fui a Pupunahue, me acuerdo. Yo soy técnico agrícola, Técnico había agrícola, salido de INACAP y claro. dije, quiero especializarme en esto, y me fui para allá. Bueno, y la universidad era un tremendo bastión. Sí, claro. O sea, las ciencias veterinarias en general, la agronomía, las ciencias agrarias, ¿no? La Andan ingeniería. muy bien. O sea, hay cosas que nosotros esperamos siempre estar aquí disponibles además para ello. Y senador, a ver si nos encontramos por acá en Valdivia en algún rato vendrá, ¿no? Ya, Por pues acá. cuando me toque yo feliz, pues me Ya, encanta. sería muy Ya, un bueno una abrazo. conversación en directo. Sé que tuvo muchas actividades ahora y nos dio unos minutos, así es que Sí, pues feliz, feliz. Que Dios los bendiga. Un abrazo. nos Que estén encontramos. muy bien. Muchas gracias. Chao, Cuídense. chao. Adiós, gracias a Dios. Nosotros seguimos aquí en Mañana Austral. Este es un programa que va a comenzar a transitar precisamente por las voces de los decisores, decisoras, líderes, lideresas que están en el país haciendo que nos vaya mejor a todos. Muchas gracias. Nos reencontramos.